Hermanos, un abrazo en Cristo para todos ustedes. Llegamos al segundo viernes de Cuaresma, o mejor conocido como el viernes de la segunda semana de Cuaresma, por fecha 6 de marzo, el primer viernes del mes, un viernes penitencial. Por eso aquí la cruz de fondo que nos acompaña, que ilumina nuestro camino. El viernes segundo de Cuaresma, día también de penitencia. Sí, día de abstenernos, de hacer esos sacrificios, de abstenernos de algo incluso bueno, que es beneficioso para nuestra vida. Pero de pronto yo freno, paro eso. ¿Para qué? Para mortificar un poco mi cuerpo y para crecer en la fuerza de voluntad que es la que necesitamos para vencer la tentación. Bienvenidos a nuestro encuentro. Hoy tenemos como santo, el santo que nos propone la liturgia para hoy se llama Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo nació en el año 1234 en Viterbo, Italia, en una modesta familia. Padeció ella una malformación ósea que le daba una esperanza de vida de solo 3 años. Fue sanada por la Virgen María y ella, en el año 1250, entra en la tercera orden franciscana. Predicó en su ciudad con una cruz al cuello, llevando una vida de penitencia y de caridad hacia los más pobres y hacia los enfermos. Con su familia, ella fue exiliada en Soriano, postrada por su débil condición física. Ella murió un día como hoy, 6 de marzo de 1251, y fue sepultada sin féretro en la iglesia de Santa María en Poggio. Esto es allá en Italia. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Fíjense el testimonio de hoy. Santa Rosa de Viterbo. Vamos a pedir al Espíritu Santo, hermanos, nos asista al Espíritu Santo para comprender la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, nuevamente sobre nosotros. Queremos pedirte que con tu fuerza abras nuestra mente, abras nuestro corazón, para que la palabra penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, de nuestra alma, y nos impulse a obrar con coherencia la fe que profesamos con los labios. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, renuévanos, asístenos y guíanos siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, texto del Evangelio para este día. Recuerden que aquí proclamamos siempre el Evangelio de la misa, el de la misa, sobre todo por una función muy importante. Y es que muchos de nosotros de pronto no podemos ir a la misa por alguna razón, pero por lo menos no nos quedamos sin comulgar con el pan de la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Mejor dicho, para entenderlo mejor, Mateo 21 del 33 al 46, quitando no de la Biblia, no lo vamos a recordar, sino en el sentido de que la liturgia omite, esa es la palabra correcta, omite el versículo 44. Eso es, entonces, San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46, omitiendo el versículo 44. Escuchemos atentos. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y luego se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver el hijo, dijeron: este es el heredero, vengan y lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Entonces le contestaron a Jesús: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios
y se dará un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una parábola que sintetiza lo que llamamos nosotros la historia de la salvación. La historia de la salvación tiene estas fases: la creación del pueblo, nace el pueblo de Israel, fruto de las 12 tribus de Jacob, y entonces ahí es cuando, en el lenguaje simbólico de la parábola, ahí es cuando el dueño de la viña organiza la viña, como lo leíamos. Luego hay un recorrido histórico, un recorrido que fue acompañado en el pueblo de Israel por los jueces, por los reyes y especialmente por los profetas, que estaban al servicio de Dios en cuanto al pueblo. Pero también el pueblo poco a poco empezó a tener autoridades, como los que están escuchando hoy a Jesús. Acuérdense que está destinada la parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las autoridades religiosas. Pues esas autoridades religiosas han existido desde muchos siglos. Y entonces aquí lo que hace ver el Señor es que los labradores se asocian a ellos, a las autoridades religiosas. Por eso la parábola tiene ese destino. Y después los servidores que el dueño de la viña envía son precisamente, ya lo dije, ¿no?, los jueces, los reyes, pero los buenos, los que fueron al servicio del Señor siempre, y también los profetas. Pero todos fueron tratados con dureza, o sobre todo los profetas, cuando tenían que denunciar las injusticias, hasta los mandaban matar y todo. Fíjense que es ese camino entre la parábola y la realidad, hasta que el dueño de la viña, que es el Señor Todopoderoso, Él quiere y decide enviar a su Hijo. Aquí hablamos de la encarnación de Jesús. Lo envía a la viña, es decir, lo envía a su pueblo para salvar a su pueblo, pero su pueblo, especialmente guiado por las autoridades religiosas, lo sacan de la viña, es decir, lo sacan al Gólgota, lo sacan de Jerusalén y allí muere. Bueno, eso es. ¿Qué espera el Señor entonces, para que seamos muy concretos? Como el dueño de esta viña espera frutos. El Señor espera de nuestras vidas que Cristo nos ayude a producir frutos de abundancia, frutos de fe, frutos de esperanza y frutos de mucha caridad con los más necesitados, frutos de perdón, frutos de reconciliación y frutos de purificar el corazón de todo odio, resentimiento y envidia. Sí, el Señor al final, terminando hasta ahí la narrativa de la parábola, les pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer el Señor con esos labradores malvados? Y ellos mismos dicen, va a acabar con ellos. Y entonces el Señor les va a hacer entender que esos son ellos, las autoridades religiosas que no están llevando al pueblo por donde tiene que ser, sino a su perdición. Dice, les aseguro que les quitarán a ustedes la viña y se le dará a otro pueblo que dé fruto, o a otros labradores que den fruto. Y ahí entra la iglesia. Tú y yo tenemos que dar frutos de bien, frutos de bondad, frutos de alegría, de paz, de reconciliación. Son los mejores frutos que espera el Señor, frutos de unidad, frutos de fe y frutos de mucha esperanza en la salvación de toda la humanidad. Hermanos, tarea, dar fruto, y dar fruto abundante para seguir construyendo el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.